Buenas noches con todos. Esta noche vamos a hacer la telecapacitación de un caso clínico de una queratoconjuntivitis gonocócica a raíz de un caso clínico del Hospital María Auxiliadora. Mi nombre es la médico residente Lisa Pizarro Dávila del Servicio de Oftalmología del Hospital María Auxiliadora. Bueno, este es un caso clínico de un paciente varón de 20 años, procedente del distrito de Surco, que ingresa al nosocomio el 9 de agosto del 2021 por el servicio de emergencia, con un tiempo de enfermedad de 10 días caracterizado por dolor y ardor retrocular, edema palpebral y secreción amarillo verdosa de tipo mucopurulenta, ¿no? Refería también a abundantes legañas que no le permitían aperturar el ojito derecho, por lo que acude a su establecimiento de salud, de donde lo refieren al Hospital María Auxiliadora. Como antecedentes oculares, niega. En cuanto a antecedentes médicos patológicos, también niega, pero presenta una historia sexual muy activa, ¿no? Refiere múltiples parejas sexuales desde los 16 años, ¿no? Y sin uso de algún tipo de preservativo. Entonces, la historia clínica es la siguiente. El 24 de julio, el paciente inicia con una secreción uretral tipo purulento, amarilla verdosa, con leve disuria. Para el 27 de julio se automedica con ampicilina por 4 días, donde remite la sintomatología uretral. Pero el 31 de julio presenta dolor tipurente a nivel ocular, ojo derecho. El 1 de agosto, este dolor ocular se incrementa, se asocia a enrojecimiento y prurito ocular, asociado a un edema palpebral, lo cual no le permite la apertura del ojo derecho, ¿no? Adicionalmente, presenta lagrimeo y secreción amarillenta. El 2 de agosto, esta secreción se hace más abundante, asociándose una secreción de tipo 0 sanguinolenta. El 3 de agosto el dolor es mucho más intenso, con una secreción mucopurulenta intensa, por lo que acude a un oftalmólogo particular, quien le prescribe unas gotitas de Ciprodex con ibuprofeno para el dolor, ¿no? Y sigue el tratamiento hasta el día 9 de agosto, donde al no notar mejoría acude al establecimiento de salud cercano a su domicilio, de donde es referido hacia este nosocomio. En cuanto al examen físico, vemos que lo único contributorio es que a nivel genitourinario se observaron 3 lesiones de 1 a 2 centímetros posteriores en la región escrotal, asociada a secreción viscosa por el orificio uretral. En cuanto al examen oftalmológico, el día de su ingreso, el 9 de agosto, se puede observar a nivel de órbitas y párpados del ojito derecho que hay un edema y un eritema. La agudeza visual para ese entonces estaba en 20-200. La motilidad ocular estaba conservada. Y a nivel de la conjuntiva había quemosis y una secreción mucopurulenta en abundante cantidad. Así como a nivel de la córnea encontramos edema y lisis corneal a nivel del tercio superior. A nivel de iris y pupila no había ninguna alteración y por lo tanto el fondo de ojo no era evaluable. En cuanto a sus diagnósticos presuntivos, se pensó en una conjuntivitis hiperaguda o una queratoconjuntivitis infecciosa, una de probable etiología gonocócica versus una endoftalmitis. En cuanto a su plan de trabajo, inmediatamente se hospitalizó al paciente, se inició con gatifloxacino de 0.5% cada 30 minutos en el ojito derecho y Uniflox en ungüento por las noches. Y en cuanto al tratamiento sistémico, se inició con ciprofloxacino de 200 miligramos cada 12 horas, así como ceftriaxona de 1 gramo, 2 gramos cada 24 horas. ¿No? Asociado a tramadol, la cabecera de 30 grados y la posterior evaluación por infectología. En cuanto a los exámenes auxiliares, lo contributorio fue que el 9 de agosto al ingreso tenía en cuanto a los leucocitos fueron 14.200, había una leucocitosis, ¿no? Para el 12 de agosto bajó, estuvo en 9.200 y el PCR en 0.7 miligramos por decilitro. La prueba de VIH y RPR salieron no reactivos.
En cuanto a la evolución oftalmológica, vemos, ¿no?, que para el 13 de agosto a nivel de órbita y párpados presentaba edema y eritema. La agudeza visual de 20-200 que fue que presentó el ingreso empeoró a solo percibir la luz. En cuanto a la motilidad ocular, esta estuvo conservada. En cuanto a la conjuntiva, presentó quemosis e hiperemia. En cuanto a la córnea, tenemos una zona de necrosis, perforación corneal con pérdida de sustancia. Y en cámara anterior estuvo plana, ¿no? O sea, no estaba formada, pero tampoco hubo hipopio. A nivel de iris y pupilas, presentó un prolapso del iris con una pupila discórica y el fondo de ojo pues no era evaluable. Así continuó hasta el 17 de agosto, en el cual, como ya tenía una semana de iniciar el tratamiento, ya presentó una mejoría, ¿no? O sea, de percibir la luz pasó la agudeza visual a movimientos de manos, ¿no? La motilidad ocular continuaba conservada. A nivel conjuntival presentaba quemosis, pero ya no presentaba una secreción mucopurulenta abundante que presentaba al inicio, ¿no? La córnea, evidentemente, había tejido necrótico. Para ese entonces ya hubo tejido uveal expuesto, ¿no? La cámara anterior no estaba formada, pero tampoco hubo hipopio ni femia. Quiere decir que no hubo ni sangre ni pus en cámara anterior. Y el iris continuaba prolaxado y la pupila discórica. Así, para el día 3 de septiembre, ¿no?, observamos que la agudeza visual instalado más de 10 días ya de tratamiento antibiótico, se observó que la agudeza visual estaba en cuentadedos, o sea, mejoró a cuentadedos 50 centímetros. No había ya necrosis conjuntival, pero sí, pues evidentemente debido a la perforación corneal había deshematocele, así como la cámara anterior ya estaba formada, ¿no?, media, pero estaba formada, y la pupila, bueno, había quedado retraída, ¿no?, como lo vamos a ver en las imágenes que voy a mostrar a continuación. Entonces, acá tenemos, ¿no?, el caso. El paciente, lamentablemente no se pudieron tomar debido a la abundante secreción y a la poca, o sea, a que no se pudo aperturar el ojo ese día del ingreso del 9 de agosto, pero se pudieron tomar algunas imágenes el 13 de agosto, ¿no?, donde se puede ver, ¿no?, podemos ver la hiperemia conjuntival, ¿no?, también hay quemosis, y pues acá hay perforación ya de la córnea, ¿no?, como podemos ver la perforación corneal, ¿no? Acá también vemos acá la perforación corneal, la quemosis, ¿no? Para el 17 de agosto, si bien es cierto, ya el paciente tenía más de 10 días de iniciar el tratamiento, el ojito derecho ya no presentaba ya no estaba, o sea, continuaba todavía un poco de edema, ¿no?, de hiperemia conjuntival, pero ya no estaba la presencia de la secreción mucopurulenta abundante, ¿no? Solo quedaba un poco de lagrimeo. Y el ojo izquierdo indemne. En cuanto a la evaluación oftalmológica del 20 de agosto, podemos observar que continúa la hiperemia, ¿no?, conjuntival, quemosis todavía. Vemos la perforación corneal. Acá vemos el deshematocele, ¿no? ¿Qué es el deshematocele? Es el prolapso, ¿no? Es el prolapso de una de las capas internas de la córnea, ¿no?, que es de la décime, ¿no?, producto de la perforación corneal que tuvo el paciente, ¿no? Perdón. Bueno, y para continuar o reforzar acerca de este caso, vamos a hablar ahora un poco de la conjuntivitis gonocócica. ¿Qué es la conjuntivitis gonocócica? Que es el motivo de este caso clínico, ¿no? La conjuntivitis gonocócica, también llamada conjuntivitis hiperaguda, es poco frecuente. Es una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque amenaza la visión y es producida, o sea, la bacteria más común que la produce es la Neisseria gonorrhoeae. Entonces, vemos que la Neisseria gonorrhoeae es un diplococo,
¿no? Gram negativo, altamente contagioso, que afecta a las mucosas de la uretra, el cérvix, el útero y las trompas de falopio, lo que también puede encontrarse en boca, faringe y ano. Uno de los pocos microorganismos ¿no? que puede penetrar el epitelio corneal intacto, como en el caso de nuestro paciente. Entonces va a afectarse principalmente aquí a los neonatos a través del canal del parto y a las personas a través de las relaciones sexuales activas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de nuestro paciente, donde podemos observar, ¿no? Que a través de una secreción uretral que presentó nuestro paciente inicialmente y una mala higiene, o sea, no hubo un adecuado higiene de manos, al frotarse los ojos, ¿no? Presenta el gonococo este gonococo afecta a los ojos, ¿no? Y presenta esta conjuntivitis hiperaguda. Entonces, la prevalencia de esta enfermedad es de 0 a 19 casos por 1000 atenciones. El periodo de incubación es de 3 a 19 días desde el contacto. Y el cuadro clínico es, ¿no? Puede ser una conjuntivitis vulvar, donde vamos a poder observar una intensa hiperemia y quemosis, como nuestro paciente, o a nivel de conjuntiva tarsal, va a haber papilas, ¿no? O va a haber membranas, abundante secreción purulenta, que es lo característico, ¿no? Como hemos podido ver acá, abundante secreción purulenta, y edema, ¿no? Y eritema y calor en los párpados, así como linfadenopatías preauriculares. También puede haber una queratitis, inflamación del segmento anterior, edema periorbitario, como nuestro paciente, y un adelgazamiento de la córnea, ¿no? Que si uno recibe un tratamiento adecuado y de manera oportuna, sucede lo que sucedió con nuestro paciente, ¿no? Una perforación corneal. Entonces, acá podemos ver, ¿no? El adelgazamiento de la córnea. Entonces, el diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico de esta keratoconjuntivitis gonocócica es la reacción de cadena de polimerasa. El cultivo en agar chocolate y Taylor Martin y el antibiograma también es importante, ¿no? Así como la microscopía directa por tinción de Gram para poder aislar a estos diplococos. El tratamiento es un tratamiento de emergencia, es una emergencia médica, ¿no? O sea, y no hay que esperar a tener los cultivos para poder iniciar el tratamiento, porque mientras más retrasemos el tratamiento, es más probable que el paciente, como ya hemos hablado, ¿no? Haya una perforación corneal. Entonces, nuestro deber es evitar llegar a la perforación corneal. Entonces, sin daño corneal significativo, iniciamos tratamiento con ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular asociado a acitromicina 1 gramo vía oral. ¿Por qué citromicina? Porque está comprobado que en un 30-40% de los casos esta enfermedad está asociada a una coinfección por Clamidia trachomatis. Si hay afectación corneal, como en el caso de nuestro paciente, ya iniciamos ceftriaxona de 1 gramo, pero cada 12 horas, o sea, 2 gramos diarios, ¿no? Por 3 días endovenoso, asociado a antibiótico tópico. Y siempre, ¿no? Cada vez que llega nuestro paciente por emergencia, iniciamos la irrigación, ¿no? Con abundante solución salina. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra obligación, como mencioné, es evitar las complicaciones, ¿no? O sea, la úlcera corneal y la posterior perforación de la misma. Entonces, el tratamiento, en realidad, es tratamiento quirúrgico, ¿no? El uso de adhesivos tisulares, colgajos conjuntivales, injertos periósticos, trasplante con membrana amniótica o una queratoplastía. Por ejemplo, nuestro paciente era candidato para un trasplante, ¿no? Pero como eso va a depender mucho de la situación del paciente y del banco, ¿no? De ojos que pueda tener esta membrana amniótica para poder ayudar al paciente. Entonces es importante recordar que hay que buscar otras enfermedades de transmisión sexual. O sea, este paciente se le hizo el descarte del VIH y otras enfermedades, como hemos mencionado también la clamidia, que es oportunista, ¿no? Y que va asociada al gonococo, ¿no? Entonces es importante. Y brindar tratamiento al paciente, así como a sus parejas. Entonces es importante recordar que hay que buscar otras enfermedades de transmisión